Muy bien, si quieren abrir sus Biblias entonces en el capítulo 2 de Lucas, por favor. Vimos la vez pasada en el pasaje de Isaías capítulo 9 la profecía que el profeta hizo precisamente sobre el nacimiento del Mesías. Y el pasaje de Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, en el capítulo 2 de Lucas nos permite ser testigos del cumplimiento de esta profecía. Y este capítulo 2 de Lucas es uno de los más conocidos en toda la Biblia, y con razón, porque en este capítulo se detalla los acontecimientos de la primera Navidad, el acontecimiento más maravilloso que pudo ocurrir para el bien de la humanidad, para el bien de usted y para el bien mío. La encarnación del Hijo de Dios, el creador del universo, venía a la tierra que Él mismo fundó. Aquel que midió los cielos con el palmo de su mano, ahora tendría unas manos muy pequeñitas y frágiles, pues eran las manos de un bebé. Imagine usted el asombro de los ángeles al ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, como un bebé. Ahora, por asombroso que esto fue, la hora del nacimiento de nuestro Señor fue hasta cierto punto ordinaria, normal. Ocurrió en una noche silenciosa, como era normal en una pequeña aldea desconocida llamada Belén. Ahora solamente déjeme hacerle una nota aclaratoria aquí. En Navidad no celebramos el cumpleaños de Jesús. Lo que realmente celebramos es el misterio de la encarnación. Que Dios, en su gracia y misericordia, viniera a este mundo en forma de un bebé. Aquel que se encarnó es eterno. Sus días son desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que este es el evento histórico más extraordinario para la humanidad. Y esto es lo que nosotros celebramos. No celebramos una temporada en la época del año, estamos celebrando un hecho histórico que es la encarnación de nuestro Salvador. Pero antes de ver los detalles que Lucas nos narra, y como les decía, estos son muy conocidos por la mayoría de ustedes, déjenme hacerles unas preguntas para ver si realmente conoce también los eventos que rodearon este nacimiento. A ver si como ronca duerme, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿cuándo fue que nació Jesús? ¿Cuándo fue que nació Jesús? ¿Fue un 25 de diciembre? Pues la Biblia en realidad no nos dice. Hay un debate entre si fue en diciembre, en invierno, y otros que realmente argumentan que fue más bien en abril. Pero la verdad es que no podemos saber. Muchos se inclinan a pensar que sí, realmente fue en primavera, porque era cuando los pastores sacaban sus ovejas a los campos. Pero usted va a ver que de repente hay otros que dicen, no, en diciembre, como el invierno en Belén no es tan crudo, también sacaban las ovejas a los prados. Pero en realidad no sabemos. Ahora, la pregunta número 2, ¿cómo fue que María llegó a Belén? ¿En Uber? ¿En un burrito? ¿O caminando? Yo vi en burro. Bueno, así se ve en la película que pone. Pues la mayoría piensa que fue en un burro, como dice la hermana. Yo lo vi en una película. Ahí estaba montando María en un burrito. Pero la Biblia no nos dice realmente cómo es que llegó a Belén. Se sabe por el estudio de la cultura que habría sido vergonzoso más bien para ella montar un burro. Así que probablemente no lo hizo. La pregunta número 3. ¿Cuántos días pasaron
después de que arribaron a Belén antes que Jesús naciera. Nació esa noche, ¿verdad? Creo que La nació. mayoría piensa que nació esa misma noche de su arribo a Belén. Pero esto es poco probable, pues recuerde que María estaba por alumbrar, ¿verdad? Y hubiera sido extremadamente difícil para ella caminar 70 millas tan cerca de su alumbramiento. Así que, ahorita que leamos el pasaje, vamos a ver, busque el burrito a ver dónde lo encuentra. Ahora, la pregunta número 4 es, ¿dónde nació Jesús? Y aquí hay 3 opciones. En el mesón, en una cueva o en un establo. Ahora, la referencia al pesebre, el pesebre, si usted no sabe, era un comedero para animales. Y esto ha dado lugar a la tradición de pensar que Jesús nació en un establo. Sin embargo, la Biblia no confirma eso. Los pesebres podían estar en cualquier lugar donde había animales, no necesariamente en un establo. Pero también hay otra tradición que se remonta al siglo II que afirma que Jesús nació en una cueva, que era también donde se guardaban a los animales, lo cual también es posible, pero la Biblia simplemente no lo dice. Ahora la última pregunta que les voy a hacer ahorita es, ¿cuáles son los 3 títulos que el ángel le dio a Jesús? Vamos a ver que un ángel apareció a los pastores. ¿Cuáles son esos 3 títulos que el ángel le dio? Vamos a ver. Salvador, Cristo y Señor. Salvador, Cristo y Señor. Entonces, como puede darse cuenta, muchas de las cosas que muchos cristianos creen no están en realidad en la Biblia. Provienen más bien de tradiciones, de películas. Lo que esto nos muestra es que debemos más bien poner más atención a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios en realidad sí nos enseña, puesto que es la fuente de la verdad. Pero más importante que simplemente poner atención a los detalles de esta historia, por ejemplo, es no perder de vista las implicaciones que tiene para nuestra vida espiritual, porque sus implicaciones son eternas. El creer o no en la encarnación, en lo que usted haga con estos títulos, realmente va a determinar el rumbo de su vida en esta tierra, pero también va a determinar dónde es que usted va a pasar la eternidad. Por este pasaje entonces encontramos nuevas de gran gozo. Y me pregunto si en realidad son nuevas de gran gozo para usted. Y es mi oración que en realidad lo sean. A través de este pasaje veremos por qué son nuevas de gran gozo. Así que le invito ahora a tomar así su Biblia y vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si usted tiene la Reina Valera, va a notar que hay una división, tiene 2 perícopas o 2 títulos, y la primera perícopa dice el nacimiento de Jesús, y la segunda sección, a partir del versículo 8, dice los ángeles y los pastores, si es que usted tiene la Reina Valera. Así que vamos a enfocarnos en la primera sección, donde vamos a observar esto: un nacimiento ordinario del ser más extraordinario. Dice así entonces la palabra de Dios. Si quieren ponerse de pie, por favor. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, observe de nuevo el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí. Ya estaban en Belén. Lo más probable es que ya tenían por lo menos varias semanas. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Note también esa palabra, primogénito. Implica que Jesús fue, ¿qué? El primero de muchos, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quiere tomar su asiento, por favor? Entonces, lo primero que Lucas hace aquí es darnos el contexto histórico del nacimiento de Jesús. Los días en que Jesús nace, el pueblo judío se encontraba bajo el yugo de los romanos. Su primer emperador, Cayo Octavio, es honrado con el título de Augusto, que quiere decir exaltado, y se convierte entonces en Augusto César. Bajo su dominio entonces se inauguró un periodo de prosperidad y paz relativa en Israel. Con todo eso, Israel estaba bajo opresión de los romanos. Es entonces este emperador romano quien ordena un censo que tenía como objetivo reclutar a jóvenes para el servicio militar, así como para contar a todos los ciudadanos romanos. Sin embargo, esto era más que un censo ordenado por César Augusto. El edicto venía de una autoridad mucho más alta, la de Dios, el Dios Altísimo. El Evangelio de Mateo nos hace ver claramente que los eventos que se desarrollan en el mundo político no son solamente el resultado de caprichos de los gobernantes. Y esto es realidad hoy, también en nuestros días. El relato de Mateo nos repite en varias ocasiones, ahí en Mateo 1:22, no lo tienen que buscar, escuche. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Y recuerde que hablábamos de la profecía de Isaías que ocurrió ¿cuántos años antes? 700 años antes aproximadamente. Algunos dicen 750. Pero es el Señor quien en su providencia está conduciendo todo para dar cumplimiento a su plan redentor. Específicamente en este caso, para dar cumplimiento a la profecía de que el Mesías debía nacer ¿en dónde? En Belén. Y esto es lo que dice Miqueas, la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, que eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, el propósito de mostrarles este pasaje principalmente es de que usted note el lugar. Pero tú, Belén. Pero hay algo que muy importante que vemos también aquí, que el ser que nació no empezó a existir a partir de su nacimiento, sino desde la eternidad pasada. Amén. Ahora, tanto como José y María eran descendientes de David, y por esa razón es que ellos debían acudir al territorio de su tribu en Judea para ser empadronados. Y esto entonces, hermanos, lo que nos hace ver es la soberanía de nuestro Dios. Él es quien ordena todas las cosas que ocurren en el cielo y en la tierra. John Piper dice lo siguiente: el Señor tiene en su mano los eventos que en apariencia nos parecen fortuitos y sin sentido y muchas veces fuera de su control. Por encima del aparente caos de nuestro entorno existe un Dios que reina y que es soberano sobre todo, y para lograr sus propósitos aún
se sirve de gobernantes que no tienen el más mínimo interés de honrarle. Y ahí lo vemos. Aquí está este Augusto César, ignorante de los planes de Dios. Sin embargo, Dios está moviéndolo a hacer este decreto. ¿Para qué? Para cumplir su plan redentor. Ahora, todos los datos provistos por Lucas nos hacen ver que estamos hablando aquí de un suceso histórico. Pero no es un suceso más de la historia, sino el más importante. Porque solo a través del nacimiento del Hijo de Dios en este mundo es que traería salvación. Y esta es la razón que es una nueva de gran gozo para nosotros. Entonces tome en cuenta que no estamos hablando de un cuento, ficción, fantasía, con todo y que estuvo rodeado de eventos sobrenaturales, como vamos a ver un poquito más adelante en el anuncio del ángel. Pero miremos brevemente la sencillez con la que Lucas describe el evento más significativo en toda la historia. Si puede poner su vista ahí en el versículo 6 y 7 del capítulo 2 de Lucas. Vea la sencillez con la que describe el evento. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 2 versículos para describir el nacimiento del ser más extraordinario. Note entonces de nuevo que no vemos ahí el burrito. El burrito se lo robaron. No vemos, como dije, ni al innkeeper o al posadero. Solamente están allí María y José. Lo más probable es que por lo menos hubieran pasado semanas o posiblemente meses antes, para su arribo a Belén, antes de que naciera. Pero observe entonces también que no hay fanfarrias celestiales, no hay ninguna voz del cielo, no hay ángeles adorándose en ese momento, aunque los hubo después. Pero a la hora de su nacimiento parece que solo está ahí esta jovencita, María, junto a su esposo, José, en las condiciones más precarias, con una cuna improvisada, con lo que era, les había dicho, el pesebre, un comedero para animales. Así es como se nos describe un nacimiento ordinario del ser más extraordinario, en las condiciones más incómodas, en un lugar posiblemente que apestaba. Y surge la pregunta, ¿qué acaso el Dios soberano que controló el edicto del César para realizar un censo no pudo reservar una habitación para su hijo? Y la respuesta es sí, claro que Dios pudo, pero no lo hizo. Pero en cada uno de estos detalles, hermanos, Dios también está hablando. El hecho de que no encontró alojamiento para ellos en el mesón era un presagio del rechazo que el Hijo de Dios sufriría hasta su propia muerte, aún pensando en el propio pesebre. Recuerde las palabras de Jesús cuando un hombre quería seguir lo que él dijo: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso nos muestra su humildad y que su propósito no fue venir aquí para vivir la vida cómoda y de lujo de un rey, sino para dar su vida, para mostrarnos a nosotros: este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar, así que no eche raíces aquí, no se sienta tan cómodo aquí, porque usted tiene un hogar mejor si usted ha creído en Cristo.
en el cielo. ¿Qué niño es este? Que tierno duerme en brazos de María. Lucas no deja lugar a dudas en cuanto a quién es este niño que había nacido. Y lo vamos a ver en la próxima sección, pero vamos a tener un canto ahorita aquí. Si quieren ponerse de pie, por favor. ¿Qué niño es este que tierno duerme en brazos de María? El ángel la pastores da las nuevas de alegría. Él es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Nació el Salvador, Jesús es el Mesías. Con buey y alto en rudo establo duerme el Rey divino. Dios encarnado ha bajado a salvarnos vino. Él es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Nació el Salvador, Jesús es el Mesías. Le traen oro, incienso y mirra magos del oriente, mas quiere el don de un corazón humilde y penitente. Él es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Nació el Salvador, Jesús es el Mesías. Él es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Nació el Salvador, Jesús es el Mesías. Amén. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Muy bien, ahora, si tiene ahí su Biblia, vamos a leer versículos del 8 al 11. Originalmente, me hubiese gustado abarcar hasta el versículo 20, pero por tiempo vamos a dejarlo solamente hasta el versículo 11. Pero ¿sabe qué? Vamos a leerlo todos hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente,
y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Pues entonces en esta sección vamos a ver ahora un anuncio extraordinario a gente ordinaria. En este día glorioso de su nacimiento se hizo este asombroso anuncio por este ángel a pastores, gente común y corriente. No fue hecho a sacerdotes, gobernadores, ni a escribas, ni fariseos. Fue hecho a sencillos pastores, que más bien eran despreciados por su oficio, hombres de baja estima. Y hermanos, las cosas del reino de Dios están con frecuencia escondidas de aquellos que se consideran grandes, ricos, inteligentes, poderosos, pero son reveladas a los pobres de espíritu. Y el misterio de Jesús no sería para los autosuficientes, para los orgullosos, sino para los humildes. Los pastores realizaban entonces su trabajo habitual. Estaban ellos, ¿qué? En sus vigilias, velando sobre las ovejas, protegiéndolas de depredadores y de los ladrones. Cuando de pronto entonces este ángel del Señor se presentó, y ellos entonces se vieron rodeados del resplandor de la gloria del Señor. Una gloria que la vemos en el Antiguo Testamento, por allá en el tabernáculo, muchísimos años atrás, que había básicamente desaparecido. Ahora esa gloria volvía a resplandecer, la gloria del Señor. No por nada los pastores se llenaron de temor. Y hermanos, si ahora mismo fuéramos cubiertos de el resplandor de la gloria del Señor, ¿cuál sería su sentir? ¿Temor? ¿Tendría paz? ¿Tendría regocijo? Quizás sería como el de los pastores, de temor. Pero el ángel aquí alentó a los pastores diciendo: no teman, no teman. Y vamos a ver que cada vez que un ángel aparece, lo primero que dice es: no teman, no teman. Porque en este caso el mensaje que les daría no sería un mensaje de juicio, sino sería el mensaje más esperanzador de todos los mensajes. Son buenas nuevas que serán para todo el pueblo. ¿Para quiénes? Para todo el pueblo. Y hermanos, estas buenas nuevas debían ser proclamadas primeramente a Israel, pero también debían proclamarse a lo largo del mundo. Y lo que esto nos hace ver es el corazón misericordioso, compasivo de un Padre, el Padre Celestial, que se duele, que sufre por una humanidad caída. Y con el anuncio del nacimiento de Jesús, vemos su compromiso de extender esa gracia hacia los más olvidados, hacia los despreciados. Dice de nuevo el versículo 11: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí vemos que entonces el ángel confirma el lugar de su nacimiento, en la ciudad de David, que es Belén. ¿Y recuerda qué significa Belén? Casa de pan. Ahora, enfoquémonos brevemente en la caracterización que el ángel hace del Hijo de Dios. Consta, como les había dicho, de 3 títulos. ¿Cuáles son? Salvador, Cristo y Señor. De nuevo, Salvador,
Cristo y Señor. Y esto nos revela entonces la identidad del ser que había nacido. Y nos habla de su obra. Vamos a analizar brevemente cada título, que nos responde precisamente esa pregunta: ¿qué niño es este? Pues este niño es Salvador. Salvador, que va de acuerdo con su nombre, Jesús, que significa el Señor es salvación, o Jehová es salvación. Y ya de entrada ahí nos dice con eso, este niño Salvador es Dios. Dios. Pero también su nombre entonces describe la razón de su nacimiento. ¿Nació para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta es la buena nueva del Evangelio, que tenemos un Dios rescatador, que envió a su Hijo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de pagar la deuda de nuestro pecado mediante su sangre. Y puesto que Él llevó nuestro castigo, Él recibió la ira justa de Dios sobre sí mismo, la ira que usted y yo merecíamos, una ira justa de Dios, y por Él mismo ser nuestro sustituto y tomar esa ira, ahora nos concede a nosotros, a todo aquel que cree, el perdón de pecados y con ello la salvación de su alma. ¿Le parece eso poco? No hay ninguna otra noticia que pueda producir un gozo más grande que este. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender aquí. El Hijo de Dios no se encarnó para venirnos a salvar de nuestros problemas. Téngalo presente eso. Cualquiera que sea su índole, relacional, emocional, sentimental. El verdadero problema que usted tiene y el mío es el pecado. Y este es la raíz de cualquier otro problema. Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado. Quebrantamos la ley de Dios y eso entonces nos destituye de la gloria de Dios. En otras palabras, nos deja bajo el juicio de Dios, bajo condenación. Y ese es el veredicto que justamente recibiríamos, culpables y condenados al infierno. Pero esta es la buena noticia, la estamos viendo ahora. MacArthur lo apunta así: el verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado y la culpa, no de sentimientos artificiales y psicológicos de culpa. ¿Entienda eso? No es una culpa psicológica, sino es una culpa verdadera, una culpa impuesta por Dios que condena al infierno. Si usted entonces reconoce que es pecador y que por lo tanto usted ha pecado contra el Dios Santo, usted entonces debe reconocer que también necesita un Salvador, que le salve de la pena del pecado. No que alivie sus problemas, sino que le salve de la pena del pecado y del poder del pecado. Y finalmente le salve de la presencia del pecado, cuando el Señor le llame a su presencia. Hermanos, esta es una buena noticia para nosotros, que seremos totalmente librados del pecado cuando estemos en su presencia. Ahora, segundo el título que el ángel del Señor le da, ¿cuál es? Cristo. Cristo. Y esta es la transliteración del griego Christos, que significa ¿qué? ¿Recuerda? El ungido, cuyo equivalente en arameo es
Mesías. Así que este bebé era el tan esperado Mesías Salvador. Él es el ungido por el Espíritu Santo para ser el gran profeta, el compasivo sumo sacerdote que nos muestra el libro de Hebreos, y el Rey eterno, el heredero del trono de David, que reinará para siempre. Ahora vean lo que dice, o escuche lo que dice Isaías 11:10. Se lo voy a leer en una traducción diferente, nueva traducción viviente. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Veamos por último el tercer título. Señor. Señor. Y este es un título divino. Que este niño es Señor, es decir también que Él es Dios. Decir que este niño es el Señor, es decir que Él es el dueño, el amo y el rey del universo. Hermanos, esa es la confesión fundamental y básica del cristianismo. Jesús es Señor. Amén. Amén. Y aquí es donde muchos tropiezan el día de hoy. ¿Por qué? Porque no aceptan que Cristo es Señor, que Él es Dios. Pero todo aquel que doble su rodilla ante Él debe confesar que Jesús es Señor. No puede usted ser salvo de sus pecados si usted no confiesa que Jesús es Señor, que Él es Dios. Jesús mismo dijo a los judíos en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, ¿recuerda ese título yo soy? Que le identifica como Dios mismo. ¿Qué le dijo Jesús? En vuestros pecados moriréis. Pero por el contrario, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ha reconocido usted a Jesús? ¿Ha reconocido esos tres títulos? Que es Salvador, Cristo, Señor. E independientemente si usted los reconoce o no, Jesús es Salvador, Cristo y Señor. Si usted no cree lo que estos títulos representan, entonces las palabras de Jesús que Él pronunció a los judíos también se aplican para usted. Usted morirá en sus pecados. Eso significa que usted moriría sin el perdón de sus pecados. Y esto entonces le hace que usted lleve la pena del pecado, la culpa impuesta por Dios mismo, que es la condena en el infierno. Pero mire, aún en el infierno, tendrá que reconocer y confesar, lo quiera o no, que Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor del universo. Por lo tanto, entonces, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces, confesar, ¿qué significa? Significa reconocer, afirmar y estar de acuerdo. Mientras que el Dios Salvador extienda su gracia, usted tiene la oportunidad de reconocer voluntariamente que Jesús es el Salvador, Cristo y Señor. Esta es la nueva de gran gozo, que Él todavía le brinda esa oportunidad de reconocer y de confiar, rendir totalmente su vida a este Salvador. Y entonces que usted pueda decir, mi Salvador, mi Mesías, mi Señor, mi Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra y por este relato, Señor, que nos dejaste por medio de Lucas. Señor, es
impresionante ver la sencillez con la que se describe el nacimiento de tu hijo. Y con todo y que fue una situación normal hasta cierto punto, no deja de ser extraordinario, Señor. Y es maravilloso el hecho de que ahora nosotros podamos reconocer que sí, este pequeño que nació en Belén hace más de 2000 años es Salvador, Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ahora tú nos has concedido ese perdón de pecados. No había forma en que nosotros lo pudiéramos obtener, solamente a través de la sangre que tu Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a derramar. Ahora, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de estos pastores que proclamaron, asombrados, lo que escucharon, lo que vieron. Y ahora, Señor, también nosotros hemos sido testigos a través de este pasaje. Así que danos el valor de proclamarlo. Danos oportunidades de proclamarlo a aquellos que todavía viven bajo sombra de muerte, que viven sin esperanza en este mundo. Así que ayúdanos para verlos con tus ojos, con ese corazón compasivo, para entonces nosotros, Señor, conforme a la oportunidad que tú nos das, con tu gracia y con amor, compartir este grandioso mensaje de esperanza y salvación. Que tu Hijo Jesucristo nació, creció y vivió la vida perfecta por nosotros, murió en esa cruz, en nuestro lugar, pagó la deuda de nuestro pecado y al tercer día resucitó. Y Él ahora, Señor, está sentado a tu diestra, gobernando como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la gloria sea siempre para Él, en nuestras vidas y en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.